Estos seres alienígenas llamados los heptápodos perciben el tiempo como si se tratara de un objeto tangible, como esta taza, de la cual voy a tomar café. Pues bien, sean todos bienvenidos a este nuevo formato para lectores. Empezamos. Cuando por primera vez leí El universo, que otros llaman la biblioteca, en la literatura de Jorge Luis Borges, me encontré con una idea poderosísima. El universo, el todo, es una metáfora. Es la aparición del discurso del otro en N cantidad de lenguas. Entendí de cierta manera que esa literatura y esos cuartos hexagonales que se planteaban que eran infinitos, exploraban un espacio más allá de todos los que yo había encontrado en mis lecturas hasta este momento. No baste eso en ese mismo libro, que es el libro de ficción. Algunas lecturas después se encuentra Tlön Uqbar Orbis Tertius, un ejercicio de la imaginación que me recordó un poco a la ciencia ficción, pero que no se parecía en nada a la ciencia ficción. Encontré que había algo por encima de estas dos concepciones, donde la segunda, que sería la ficción, no encuentra las limitantes de la primera. Por ejemplo, ¿cómo aparece un universo desde la nada? La respuesta no es sencilla, pero se ha explorado. Sin embargo, si nos preguntamos cómo podemos crear un universo desde la redacción de una enciclopedia, es un poco distinto, la cuestión ahí cambia. Las narraciones de este tipo parecen pertenecer a un lugar. Se les conoce como ficción especulativa. Pertenecen a un universo metafórico que pueden interpretar solo aquellos que tienen el lenguaje que hablan esas mismas palabras en ese instante. Esto no quiere decir que estos autores sean complicados, sino que simplemente vamos a encontrar algo que tal vez pasaba solo por su mente y que ahora nos lo comparten. Usan un lenguaje que bucea en lo más recóndito de cada persona y que, como menciona Jorge Luis Borges en el libro de Sueños, puede transformar una caja en algo tan terrible como demonios en la mente del soñador correcto. Palabras más, palabras menos, la verdad es que estoy parafraseando algo que más o menos dice, pero que no sé ciencia cierta si así lo pone. Los sueños son narrativa y metáfora, de la misma manera que los textos, aunque en otro plano. Vamos a otro punto. Christopher Nolan explora esta facultad de los soñantes en una de sus películas más famosas. La película se llama Inception, o El origen en español. La facultad que explora da a los sueños un cuerpo en un espacio definido. Un espacio que explora un poder sutil que puede modificar completamente la percepción del soñante en lo real. Los sueños, lo onírico, se vuelven el lugar donde el sujeto vive y hace tangente la realidad de su lenguaje. La película en sí tiene sus fallas, que alguien como yo que estudió psicología puede notar de alguna manera porque pues nos gusta hacer esas cosas. Tal vez no tenga fallas para los demás. El punto es que explora una idea singular. ¿Podemos insertar nuevas ideas mediante los sueños? ¿Podemos trastocar la realidad total de una persona, cambiando de sitio una pequeña parte de su inconsciente? La idea parece muy original, pero en realidad surge de una producción muy anterior a ella. La película de cual toman muchas de estas cosas se llama Paprika y la produce y dirige Satoshi Kon. Es una película de anime muy famosa que precisamente tuvo un poco más de fama a raíz del origen. Las similitudes son innegables. Muchas de las tomas de Nolan emulan muchos de los cuadros de Satoshi Kon. Sin embargo, las diferencias son tanto más importantes puesto que dan como resultado dos producciones abismalmente distintas. Mientras en el origen nos maravillamos con una producción de paisajes donde se desenvuelven historias de acción muy peculiares, se deja un poquito de lado la profundidad de la parte inconsciente del sueño, o bien se le explica de una manera, digamos, sencilla. Lo que nos dicen es, hay que plantar una idea en lo más profundo del inconsciente para deteriorar a la larga la vida de las personas, haciéndolas a veces cuestionar su realidad de manera personal. Paprika, por su lado, va mucho más al fondo, estudiando y explorando lo caótico, lo ominoso, lo terrible del inconsciente.
Explora la caja de Borges que les dije hace rato. Esa caja terrible y sin sentido, ese espacio diminuto que deforma no solo la realidad de quien sueña, sino de todos con quien comparte un sueño. Diciendo esto, podríamos pensar que mientras una película explora los sueños de manera personal y única, la otra explora las pesadillas como un evento colectivo. Esta definición quedaría un tanto corta porque en Paprika las pesadillas no serán solo malos sueños o lo que nosotros conocemos como malos sueños. Para ellos son las rarezas, lo inexplicable y lo que no se puede plasmar metafóricamente ni visualmente, lo que nos mueve sin saber en lo más profundo. Ahora bien, obviamente estoy diciendo que no se puede plasmar ni metafórica ni visualmente, pero Satoshi Kon sí logra plasmarlo. Aquí voy con la explicación. Paprika aborda, sin lugar a dudas, temas tal vez más trascendentales que en el origen, pero no podemos negar tampoco su curiosa realidad. Y es que esta historia está muy detrás, o queda a deber mucho, a la historia original, que es la historia de Paprika, detective de los sueños, de Yasutaka Tsutsui. Y que no se me malinterprete, no me considero uno de esos románticos que defienden a pies juntillas los libros sobre las películas. De hecho, creo que hay algunas películas que son mucho mejores como películas que como libros, o de mínimo que son más entretenidas, gracias a toda la tecnología que hay hoy para llevar a cabo pues distintas tomas que a lo mejor los autores antes no hubieran soñado que se realizaran, o que era muy difícil de hacer. Regresando al libro de Tsutsui, nos encontramos en él un espejo a la perversidad y los alcances de la sexualidad sin las limitantes físicas, psicológicas o sociales. Sin entrar en detalles, la ficción del autor nipón logra poner imágenes que difícilmente podrían ser pensadas de primera mano. El genio de Tsutsui, en su imaginería, plantea cuadros oníricos apabullantes, lugares de fantasía, que parten de los sueños que él cree provienen de la esquizofrenia y las enfermedades mentales. Sueños persecutorios que se comparten y que nos definen. Nos muestra también una sexualidad desenfrenada y arrebatada, desencadenada de su variable tangible y las posibilidades más bien nulas que tiene nuestra realidad. Es decir, hace del uso de la sexualidad en todos los aspectos posibles que él entiende. Digamos, el sexo no solo físico, sino un placer sexual que incluye nuestros deseos, pero en el fondo de nuestra mente, ya no con esa limitante de realizarlos mediante una acción física. Todo esto podemos explicarlo desde algunas de las ciencias sí, que nos esclarecen que precisamente la sexualidad es una parte central de nuestra constitución como sujetos y que supone muchas veces espacios y lugares que nos son prohibidos, desde la infancia hasta nuestra más avanzada adultez. Hasta aquí estas relaciones nos plantean cierto camino, que este camino puede dar otras ramificaciones fructuosas que nos traen a un tiempo cercano de la ciencia ficción, y una de mis películas favoritas, o dos. En primer lugar, quiero hablar de La Llegada, de Denis Villeneuve. La historia de La Llegada logra atrapar a todos aquellos que en algún momento hemos tenido un contacto con la lingüística o con las ciencias sociales, dado que plantea un tema que tal vez no es tan común en la ciencia ficción, algo que no se ha explorado de manera consciente en algunas de las grandes producciones que conocemos. Esto es, el uso del lenguaje. Esto quiere decir, puede que no coincida solo en la forma, sino en el fondo, yéndose de lleno a explorar una capacidad de comunicación que no esté limitada, volvemos a hablar de límites, por nuestra concepción del tiempo. Es decir, un lenguaje que no se limitará a hablar en un presente, de ese mismo presente, o del pasado, o del futuro, o de una manera hipotética acerca del pasado, el presente o el futuro, sino de un lenguaje que nos permitiera movernos en el tiempo, como si se tratara de un espacio delimitado y conocido. ¿Te suena familiar esa idea? Una vez terminé de ver la película, emocionado la verdad, me di la tarea de buscar al escritor de la historia. Mi sorpresa fue percatarme que era de un autor que yo había leído recientemente, Ted Chiang. Ted Chiang es el autor de Exhalación, un libro que recientemente publicó Sexto Piso y que considero debería convertirse en un referente de la ficción especulativa moderna o de la ciencia ficción. En este libro aborda, con un conocimiento asombroso y una capacidad inventiva que se encuentra en pocos autores, muchos temas
que van desde lo ético y lo social de las redes sociales hasta cómo sería que el universo se creara en una exhalación. Yo diría que pocos autores tienen esta capacidad. De hecho, para mí se encuentran en 2, tal vez 3. En este caso mencionaré a 2, no por dejar de fuera a Cartarescu, sino porque creo que tiene más similitudes con Jorge Luis Borges, quien da la tarea de desarrollar ficciones desde distintos tropos, por decirlo de alguna manera, y por otro lado Stanislaw Lem, que es uno de los autores más integrantes de la ciencia ficción y de hecho para mí quien ha sido el real heredero de la ficción especulativa de Borges. Es famoso por su prolífica producción de cuentos de ciencia ficción y novelas tan importantes como Solaris, que cuenta con 2 pésimas, pero pésimas adaptaciones al cine. Pero también dedicó parte de su obra a crear libros sobre libros imaginarios. ¿Recuerdan un poquito la idea que planteaba al principio de Tlón, de esta enciclopedia que creó un universo? Bueno, algo así hace Lem, yendo a escribir prólogos o estudios introductorios de libros que no existen. A todos ellos se les publicó en algo que se dio a llamar Biblioteca del siglo XXI y que cuenta con 4 libros que siempre voy a recomendar, que es Vacío Perfecto, Magnitud Imaginaria, Golem 14º y Provocación. Este último de reciente edición o reciente aparición en México y todos ellos editados por Impedimenta, así como la obra de Lem. Pero lo que sí me gustaría dejar por sentado es la capacidad de Lem para construir ciencia ficción desde puntos muy particulares. Más allá de la carrera armamentista, se centra en la incapacidad precisamente de muchos seres, ya no solo para comunicarse, sino para sobrevivir en un ambiente como el de la Tierra o como el de cualquier planeta que no fuera el suyo, pensando un poquito en que si nosotros saliéramos a Marte moriríamos. ¿Por qué no les pasaría eso a los extraterrestres a pesar de que puedan viajar grandes distancias en sus naves? Aquí ponemos otro pequeño camino que va de Borges hacia Stanislaw Lem y luego hacia Ted Chiang. Y así regresamos al cine. Y regresamos no solo a la película de La Llegada, sino a esta otra película de ciencia ficción de la cual quería hablarles, y que es una producción que me parece impresionante, y es Interestelar de Christopher Nolan. Esta película, si bien es recordada debido a la manera en que explicó cómo se comportan algunas leyes de la física en distintos eventos, como agujeros de gusano o agujeros negros, la noticia relevante en esto es que la literatura científica utilizada para desarrollar tanto la historia como los efectos especiales fue realmente vigilada por un gran científico, Kip Thorne. Pero parte de la historia está basada de nuevo en un texto, y en un texto de un gran escritor. ¿Adivinan? Sí, Stanislaw Lem. El libro se llama Retorno a las Estrellas, y en él encontramos un argumento fantástico y muy distinto a lo que podemos conocer. Él se pregunta, ¿qué pasaría si viviéramos la relatividad espacio-temporal que se da cercana a un agujero negro? Lo que Stephen Hawking llamaría el horizonte de eventos, donde ahí al pasar un poco tiempo se dan muchos años de vida terrestre. Parte central de Interestelar muestra esta problemática y este conflicto. Vemos con esto que ambas historias tienen un sabor particular que las distingue en parte del cine de ciencia ficción. Esto es, la idea de llevar a la ciencia como un aditamento dentro de una historia que tiene recursos más allá y que puede ubicarse en el ámbito no solo de la ciencia ficción, sino de la ficción especulativa. Vamos a eso. Por un lado, Interestelar trata de hacer un retrato, sí, de los agujeros negros, de los agujeros de gusano, de la cuarta dimensión, de la idea de la espaguetificación dentro de un agujero negro, pero también nos dice que dentro de las fuerzas elementales de la naturaleza podríamos considerar el amor como una fuente inagotable e inexplicable de energía que trasciende las barreras espaciotemporales. En La Llegada, por su parte, la historia se centra en la comunicación, entendiendo el lenguaje como un valor que podría modificarse si como seres conscientes pudiéramos extrapolar nuestra percepción en el espacio-tiempo, entendiendo el lenguaje y el espacio como una dimensión más. Ahondemos en esto. En la película de Villeneuve, tomando las ideas de Chiang, se entrelazan las ideas de la lingüística y el discurso con el tiempo como una figura de la física einsteiniana. Pero centra en el lenguaje la exploración de ambas ideas.
plantea la existencia de un lenguaje hablado y un lenguaje escrito de estos seres extraterrestres, donde por parte del lenguaje hablado la fonética es totalmente incomprensible e inaccesible, pero la parte escrita es descifrable. Y es descifrable en cuanto a que explora símbolos que como tal los mismos pueden prestarse a diversos paralelismos y hay diversas escenas dentro de la película que ayudan a entender esta idea. El hecho de poder comunicarse con otras formas de vida permite que se mantenga el diálogo para poder desenredar poco a poco aquello que el autor quiere compartir. Los personajes principales logran captar la naturaleza del lenguaje de estos seres alienígenas, y esto es que es total. Una figura puede expresar una idea completa y la pueden expresar de manera muy rápida. Es decir, imaginemos que tenemos una letra A o la letra B o cualquier símbolo de todos los símbolos que conocemos y que cada uno de ellos pudiera expresar no solo una idea, tal vez como los kanjis japoneses, sino toda una historia. En esta lógica se desarrolla la película hasta llegar a una conclusión. Estos seres alienígenas llamados los septápodos perciben el tiempo como si se tratara de un objeto tangible, como esta taza, de la cual voy a tomar café. Ahora bien, la película de Nolan también aborda la existencia de una cuarta dimensión física, solo que en esta se da tras la escena en que Cooper entra a un agujero negro. Si bien esto es simplemente una suposición que nunca podrá ser comprobada y que hasta cierto punto se ha desmitificado, la historia nos plantea el elemento de ficción especulativa que une ese espacio con lo real, o que une ese evento con lo real, y esto es el amor. Cooper, al llegar a ese espacio cuatridimensional caleidoscópico que para mí es impresionante cómo lo muestran en la película, llega al cuarto donde estaba su hija, precisamente a estar detrás del librero que pareciera que durante toda la película les da señales. Así, a cada instante trata de ayudar a su hija para que pueda resolver el gran problema que enfrenta la humanidad, que es que se va a extinguir. Ojalá hubiera alguien así que nos estuviera ayudando ahorita, ¿no? Por un lado, el lenguaje se toma como aquello que nos permitirá experimentar el tiempo como una dimensión más. Y por otro lado, es un evento que tras unirse a esa fuerza centrípeta que es el amor, logra la conexión de un ser vivo con un espacio en 4 dimensiones. Destinos similares, viajes diversos, soluciones increíbles. En fin amigos, eso sería todo por este video. No olviden suscribirse al canal, darle like. Esto ayuda mucho a que el video se siga exponiendo y que en algún momento pueda sacar dinero de aquí. Claro que sí. En fin, a partir de los sueños, que fue donde empezamos, hemos podido hacer este pequeño viaje. Un viaje desde la literatura a puertos espaciales lejanos de nuestra dimensión. Sigamos el viaje, lectores.